Muy buenos días, queridos niños del Centro Educativo Cristiano El Aposento Alto. Les saluda el día de hoy, día miércoles, su profesora Leslie Cano, al curso de razonamiento verbal que estaremos realizando con el aula de primaria. El tema que veremos en esta clase son las oraciones incompletas. Ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? La juega con la carga a él juega con él tiene a un. En este caso, por ejemplo, la niña, ¿no? Juega con la que puede ser, con la muñeca, con la pelota también, ¿no? El niño juega con el balón, quizá. ¿Ya? La mamá o la señora carga el niño. El señor tiene a un perro quizá, ¿no? Entonces, palabras que puedan completar estas oraciones. Primero vayamos con la explicación de la clase y ver también cómo desarrollar este tipo de ejercicios de aptitud verbal. Empecemos con la clase de oraciones incompletas. Primero, empezaremos explicando qué es la oración. Ahí está el alumno atento, ¿no? Levantando su mano. Así es. La oración, en este caso, cuando hablamos de oración, se entiende por oración al conjunto de palabras organizadas de manera tal que expresan un pensamiento completo. La oración refleja la actitud del hablante y presenta autonomía sintáctica. Entonces, es un pensamiento completo, el cual va a reflejarme la actitud, es decir, cuál es la intención al dar esa información del hablante. Tiene una autonomía sintáctica, no depende de otro para que exista la oración por sí sola, tiene un pensamiento propio, ¿ya? Porque ya se está expresando la intención, qué información se quiere dar. Teniendo en cuenta entonces esta definición, empecemos con lo siguiente. Analizamos la información. A ver, el niño primero dice, ya vamos a terminar el tríptico sobre los derechos humanos. Ahora solo faltan las... ¿Y la niña qué es lo que menciona? Conclusiones. Sí, y ya terminamos la tarea. ¿Cómo supo la niña que la palabra que continuaba era conclusiones? ¿Cómo supo su amiguita que esta palabra era la que continuaba aquí en lo que estaba expresando su amigo, su compañero de trabajo, ¿no? Su compañero de estudios? Ya vamos a terminar el tríptico sobre derechos humanos, ahora solo faltan las, y ella dice conclusiones. ¿Por qué? Porque tuvo en cuenta lo que estaba hablando su compañero, ¿no? No dijo cualquier palabra que se le vino a la mente, allá falta no sé, faltan manzanas, no. O sea, dijo la palabra exacta porque sabía que estaban hablando acerca del trabajo y estaba atenta, estaba también participando ahí en el trabajo junto con sus compañeros. Entonces sabe de qué está hablando y por eso es que supo correctamente cuál era la palabra que faltaba, porque tuvo en cuenta el contexto, es decir, lo que estaba hablando su compañero. ¿Sabías que hay alrededor de 300 tipos de maíz? Tal variedad se debe al trabajo de los agricultores, quienes desde tiempos prehispánicos con la planta y lograron diversos cultivos. En esta parte que nos están dando información, claro, nos está hablando del maíz, ¿verdad? Del maíz, de cómo es que en la antigüedad se utilizaba el maíz, qué es lo que hacían con el maíz. Pero hay un espacio en blanco, incluso ahí hay una línea roja, ¿verdad, niños? ¿Qué palabra completaría allí? Este texto nos está mencionando algo, pero hay una palabra que no está completa, por eso es que no se dice, desde tiempos prehispánicos con la planta y lograron diversos cultivos. Ahí faltó algo, ¿no?
Entonces veamos con qué palabras podemos completar. ¿Qué palabra completaría mejor el sentido de esta oración? Puede ser experimentó, experimentaron o experimentarán. A ver, veamos. Hay alrededor de 300 tipos de maíz. Tal variedad se debe al trabajo de los agricultores, quienes desde tiempos prehispánicos experimentó con la planta y lograron diversos cultivos. ¿Experimentó? No me está hablando del agricultor, ¿no? Si dijera agricultor solamente, ahí sí podría poner experimentó. Me dice agricultores. ¿Está en singular o está en plural? Esa palabra está en plural. No puedo poner experimentó. Otro. Hay alrededor de 300 tipos de maíz. Tal variedad se debe al trabajo de los agricultores, quienes desde tiempos prehispánicos experimentaron con la planta y lograron diversos cultivos. ¿Sí? Se ve más lógico con esta segunda palabra. Pero no dejemos de lado la tercera opción. Leamos. Hay alrededor de 300 tipos de maíz. Tal variedad se debe al trabajo de los agricultores, quienes desde tiempos prehispánicos experimentarán con la planta y lograron diversos cultivos. Me está hablando de algo que sucedió en el pasado, no en el presente ni tampoco en el futuro. Y este verbo experimentarán, ¿en qué tiempo está? En tiempo futuro. Entonces, no podría utilizar ninguna de estas dos palabras, ni la primera ni la última. La que utilizaría correctamente sería experimentar. Así es. ¿Y por qué hemos puesto esa alternativa? Porque es la palabra que concuerda mejor con el texto, con la oración que se está dando aquí, con esta información. Y las otras palabras no lo hacen de manera gramatical. Porque hemos visto, una está en singular cuando acá estamos hablando en plural, agricultores. Otra está utilizando un verbo en futuro cuando aquí se está hablando del pasado. Entonces tengo en cuenta eso y no podría utilizar ni la primera ni la última palabra, sino la segunda, que es experimentar. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, podemos decir que el ejercicio de oraciones incompletas son enunciados en los que se han omitido uno o más términos y que deben ser completados con la palabra más adecuada. Eso lo hemos visto, ¿verdad? En el ejemplo, en los dos ejemplos. Las oraciones incompletas son textos breves en los que se ha omitido uno o varias palabras. También, este tipo de ejercicio de oraciones incompletas es un ejercicio de aptitud verbal que presenta una oración en la cual se ha eliminado o suprimido algunos elementos. Pueden ser, por ejemplo, verbos, como en el ejemplo anterior, pueden ser adjetivos, pueden ser sustantivos, como en la primera imagen que vimos acerca de este niño, ¿no? Que estaba hablando con su amiguita, su compañera de clases. Pueden ser sustantivos y entre otras palabras. ¿Por qué se ha eliminado? Porque al eliminar esta palabra hace que pierda su sentido completo. Pero al ver qué palabra es la que se ha omitido, ya le damos el sentido completo, que sabemos que una oración es aquello que tiene sentido completo. Entonces, si no escogemos adecuadamente la palabra que complete esa oración, aún no se puede llamar oración porque está sin un sentido completo. Eso es lo que se tiene que buscar entonces, que esta oración tenga un sentido completo. Por ejemplo, el inmenso y árbol nos protegía no solo del viento, sino también de la... Puede ser, el inmenso y gran árbol nos protegía no solo del viento, sino también de la lluvia. El objetivo del evaluado mediante este tipo de preguntas es devolverle entonces el sentido completo a las oraciones planteadas, como en este caso, ¿no? Dos palabras que se han omitido y al ponerle
las palabras que deberían ir correctamente, entonces ya le da el sentido completo a la oración. Ya tiene concordancia, ya tiene su sentido completo. Criterios para tener en cuenta en la resolución de ejercicios. ¿Cuáles son estos criterios que yo voy a tener en cuenta para desarrollar los ejercicios de oraciones incompletas? En esta ocasión, en la clase de hoy, trataremos sobre los 3 criterios para completar esta clase de ejercicio de oraciones incompletas o para completar oraciones. ¿Cuáles son estos criterios de resolución? Los criterios de resolución son los siguientes que veremos, te mencionaron 3. El primer criterio de resolución de oraciones incompletas es el criterio de la gramaticalidad. El segundo criterio es el criterio de la coherencia textual. El tercer criterio es el criterio de la precisión léxica. Muy bien, entonces estos 3 criterios es lo que veremos en la clase de hoy, niños. El criterio de gramaticalidad, coherencia textual, precisión léxica. Si tenemos en cuenta estos 3 criterios, vamos a desarrollar correctamente los ejercicios de oraciones incompletas. Iniciaremos con el criterio de gramaticalidad. Criterio de gramaticalidad. Mediante este criterio observamos en la oración. ¿Qué cosa vamos a observar en la oración? Los siguientes rasgos. Los rasgos de género, número, tiempo y persona. Por ejemplo, ¿cuáles son los géneros en que se puede presentar una palabra? Género masculino o género femenino. Los números en que se puede presentar una palabra, ¿cuáles son? Número singular o número plural. Sea un sustantivo, un adjetivo, un verbo, a las palabras pueden presentar eso, incluso los determinantes también que hemos visto, recuerden, en el curso de comunicación. Entonces puede presentar estos géneros, ¿no? Género femenino, masculino, número singular, número plural, tiempo, tiempo pasado, presente y futuro. En persona puede ser primera, segunda y tercera persona. Recuerda que primera persona tiene relación con los pronombres yo y nosotros, en plural, ¿no? En segunda persona, tú, ustedes, o vosotros, vosotras. En tercera persona, él, ella, o en este caso, ellos, ellas. Entonces, tiene relación. Tenemos que ver esos accidentes gramaticales o rasgos de género, número, tiempo y persona para poder desarrollar estos ejercicios de oraciones incompletas. Y ese es el primer criterio, el criterio de la gramaticalidad. La concordancia que se debe buscar con las alternativas, entonces, mayormente es de género y número. Pero también hay que tener en cuenta los otros que es tiempo y persona, de acuerdo si es un verbo, ¿no? Que se va a completar. Veamos el siguiente ejemplo de este tipo de criterio, del criterio de gramaticalidad. El tulipán, la rosa y la margarita son flores. A ver, está hablando del tulipán, rosa y margarita, ¿no? Más de una flor. Son flores. ¿Y flores está en singular o plural? Plural. Flores en masculino o en femenino? En femenino. Entonces, ¿será flores hermosa? No, porque hermosa, claro, está en femenino, pero está en número singular. No puede ser la respuesta. Verdes, puede ser verdes, pero a ver, ¿el tulipán, la rosa y la margarita son flores verdes? Son flores verdes. No, no son de ese color, así que no sería lo correcto. Fresco, no, porque en este caso, el fresco está en masculino.
y en singular. La alternativa correcta sería la última, que es hermosas. Entonces ahí completaría: el tulipán, la rosa y la margarita son flores hermosas. Vemos otro ejemplo de este primer criterio de gramaticalidad. La zanahoria, el apio y el rabanito son frutos. Fresca, frutos. A ver, está en plural y frutos en plural y en femenino o masculino. Masculino. Muy bien. Entonces, fresca está en femenino y en singular. No puede ir. Maduras está en plural, sí, muy bien, cumple el número, pero está en masculino. Maduras es femenino, ¿no? Así que no puede ir. Fresco está en masculino, sí, pero está en plural o en singular. En singular, no puede ir fresco. Frescos, frescos puede ir porque está en plural y en masculino. Y la última alternativa, nutritivo. Nutritivo está en masculino, sí, pero está en singular. Así que la alternativa que completaría aquí, o la palabra que completaría en esta oración es frescos. La zanahoria, el apio y el rabanito son frutos frescos. Esa sería la alternativa correcta. Otro ejemplo. Es clásico que el mal alumno, cuando no, el mal alumno. Alumno es masculino y sería en singular. Entonces el primer verbo tendría que estar en singular. La alternativa A me dice copiara. Es clásico que el mal alumno copiara. Ya, puede ser. Dormir. Que el mal alumno dormir. No. El mal alumno hable. Está en plural. No puede ser. Converse. Puede ser converse. Copie. También puede ser copie. Pero hablen. No, porque acá no me habla de los alumnos o de los alumnos malos o de los malos alumnos, no. Me está diciendo que el mal alumno es singular. Entonces, hablen no puede ser, ¿no? Cuando no atiende. El segundo verbo está en singular, pero no hay concordancia. Así que la alternativa C la descartamos totalmente. Es clásico que el alumno copiara cuando no estudiara. A ver, que el mal alumno copiara cuando no estudiará. No hay concordancia, no hay lógica, ¿verdad? Porque mayormente aquí me está hablando, el primero sería en un verbo en presente y el último en pasado, ¿no? No puede ser en futuro que hizo algo malo cuando todavía no. Entonces, es clásico que el mal alumno dormir cuando no comprende. Durmiera sería, ¿no? Pero dormir no. Es clásico que el mal alumno converse cuando no escuchan. El segundo verbo está para plural. No, concuerdo. Es clásico que el mal alumno no copie cuando no estudió. Es clásico que el mal alumno no copiara cuando no estudiara, cuando no estudiará. Es clásico que el mal alumno no copie, o que el mal alumno, es clásico que el mal alumno copie cuando no estudió. Claro, ¿no? Va a copiar cuando no ha estudiado, copia los exámenes o quizá las respuestas de otra persona. La alternativa correcta, la alternativa E. Entonces, aquí vemos que tiene que concordar en género, número y también en tiempo y persona. Siguiente criterio es el criterio de coherencia contextual. Este criterio de coherencia contextual es mediante el cual se aplica o vamos a aplicar la lógica y el sentido común de acuerdo con el contexto, es decir, de acuerdo a lo que me está hablando la oración.
Por eso es que nos dice nuestra amiguita, si la conferencia estuvo aburrida, por lo lógico y según el contexto, va a ocasionar bostezos a los asistentes. Entonces, debe ir de acuerdo al contexto. Leamos el siguiente ejemplo. Debemos escoger la alternativa que mejor complete la oración y colocarla en el espacio en blanco. Debe ser más clara y lógica. O sea, si me fijo en la coherencia gramatical, pero veo, profesora, que hay más de una alternativa que concuerda, puede estar en el mismo número, género, el tiempo que debería utilizarse, entonces tengo que darme cuenta el contexto, este segundo criterio. Nos dice, aunque la niña tiene dolor de estómago, algunos alimentos. Aunque la niña tiene dolor de estómago, algunos alimentos. Aunque la niña tiene dolor de estómago, se baña algunos alimentos. O sea, concuerda sí gramaticalmente. Sí puede ir gramaticalmente, de acuerdo al tiempo, al número y género. Pero de acuerdo a la lógica de la oración, no. Aunque la niña tiene dolor de estómago, come algunos alimentos. Puede ser, por la lógica, ¿no? Que tiene dolor de estómago, supone que no debería comer nada, pero come algunos alimentos. Trepa algunos alimentos, llora algunos alimentos, ¿verdad? Entonces, la alternativa que le da coherencia a la oración es come. Esa sería la alternativa que completaría en esta oración. Otro ejemplo. El postulante todas las mañanas y luego se va. El postulante desayuna todas las mañanas y luego se va al colegio. El postulante se baña todas las mañanas y luego se va a la tienda. El postulante supone que alguien que está para poder ingresar a la universidad, ¿no? El postulante todas las mañanas repasa y luego se va a la academia. El postulante todas las mañanas canta y luego se va al mercado. No va de acuerdo al contexto. El postulante entrena todas las mañanas entrena y luego se va al estadio. Lo correcto acá sería repasa todas las mañanas y luego se va a la academia, ¿no? Alguien que está preparándose para la universidad. Entonces, repasa y a la academia de acuerdo al contexto. Otro ejemplo. La aburrida conferencia ocasionó a los asistentes. Si es aburrida, ya, todo concuerda gramaticalmente. Puede ser bostezos, alegría, pena, miedo, juego. Sí, porque está justo en el mismo tiempo que se va a utilizar aquí, ocasionó. Puede ir correctamente. Y todas estas palabras pueden concordar gramaticalmente. Pero de acuerdo a la coherencia contextual, la aburrida conferencia ocasiona a los asistentes. Si es aburrida, ¿va a ocasionar juego? No. ¿Va a ocasionar miedo? No, pues no. Pena, alegría, bostezos. Lo lógico aquí sería que ocasione bostezos, de acuerdo a su coherencia contextual. El siguiente criterio es el criterio de la precisión léxica. Este criterio permite completar un enunciado o una oración con la palabra cuyo significado sea el más preciso para la oración. Precisión léxica, entonces. Aquí hay que tener en cuenta el vocabulario adecuado al contexto, la propiedad de la palabra y el estilo. Veamos el siguiente ejemplo. Por jugar demasiado fútbol me la pierna. Me rompí la pierna, me fracturé la pierna, me quebré la pierna, me soné la pierna. Por jugar demasiado fútbol, la respuesta correcta sería fracturé. No se fracturó por estar jugando. Quebré para pierna exactamente. No, o sea, se puede utilizar como sinónimo, sí. Pero de acuerdo al contexto que está hablando, sería que se fracturó la pierna. Otro ejemplo.
Al llegar a su casa se dio cuenta de que le habían la billetera, de que le habían hurtado la billetera. Las semillas de la maceta ya nos habla de semillas. Eso quiere decir que tiene que ver con lo que es biología, ¿no? De las plantas, la botánica. Entonces, las semillas de la maceta ya han nacido. O sea, no está mal, porque no han salido, ¿no? Entonces, pero nacido se utilizaría para un término que tiene que ver con botánica. Siguiente. Las semillas de la maceta ya han mandado. No, mandado totalmente no, lo descartamos. Siguiente. Las semillas de la maceta ya han brotado. Puede ser. Ya han germinado. Ya han crecido. La respuesta correcta sería germinado, ya que es la palabra más precisa para la oración que tiene que ver con botánica, ¿no? Con el término que se utiliza científico para las plantas. Y sería en este caso germinado. Recuerda lo siguiente, querido niño, que la oración incompleta debe ser resuelta mentalmente y luego buscar la respuesta que se asemeje a tu respuesta mental. Las oraciones incompletas es un enunciado en el que se ha omitido uno o más términos y debe ser completado con la palabra más adecuada. Los criterios que hemos visto para poder completar esta clase de ejercicios es el criterio gramatical de coherencia textual y precisión léxica. En el caso de la gramaticalidad tiene que considerarse el género, número, persona y tiempo de la palabra que está antecediendo. En cuanto a la coherencia textual, se considera la situación o contexto de la oración. Y en el caso de precisión léxica, se busca completar la oración con la palabra cuyo significado sea el más exacto de acuerdo al contexto. Muchas gracias, queridos niños, por la atención prestada. Una vez que completemos los conceptos de la clase de hoy, pasaremos al aula virtual de WhatsApp para desarrollar los ejercicios.